Hola mis amores, buenos días. Hoy en Lengua Materna continuamos con el proyecto Escribimos y compartimos cuentos. Estamos en la etapa 1, recordamos cuentos y vamos a iniciar la actividad número 3, expresiones para escribir cuentos. En esta actividad vas a recordar y a reconocer algunas expresiones que utilizamos dentro de los cuentos. En sus tres partes. Recuerda que el cuento tiene tres partes: inicio, desarrollo y final. Y utilizamos determinadas frases para cada una de esas partes. En el cuento nos proporcionan estas de aquí. ¿Qué vas a hacer tú? Vas a elaborar en tu libretita, o mamá te puede ayudar a realizar una tablita como esta. Para iniciar la historia, ¿qué frases de estas podemos utilizar? Para ir contando lo que ocurre, ¿qué frases podemos utilizar? Y para terminar el cuento, ¿qué frases podemos utilizar? Y las vas a ir colocando en el lugar que le corresponda a cada una de ellas en la libretita, porque este solamente es un ejemplo y pues la tablita tiene que ser más grande. Aquí nos pone un ejemplo, mira, para iniciar la historia. Érase que se era, para ir contando lo que ocurre en el desarrollo de nuestro cuento. Cuando llegó a este lugar y para terminar, fin. Vamos a ir viendo una por una y vamos a ir checando a cuál le corresponde. Había una vez, ¿dónde le corresponderá? Para iniciar la historia, ¿verdad? ¿Por qué? Para iniciar, para ir contando o para terminar. Para ir contando, muy bien. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Eso está muy fácil, ¿verdad, hijos? Para terminar, exacto. Cuando menos lo esperaba. Para iniciar, no, ¿verdad? Para ir contando lo que ocurre. Pero, para iniciar, para ir contando o para terminar. Para ir contando. Cuando de repente, con esa frase podemos iniciar nuestro cuento, no, ¿verdad? Para ir contándolo, porque tampoco lo podemos terminar así. Como le gustaba tanto, para iniciar, para ir contando lo que ocurre o para terminar. Para ir contando lo que ocurre. Cuando despertó, para ir contando lo que ocurre. No podemos iniciar una historia diciendo, cuando despertó, entonces hizo... No, ¿verdad? Porque eso quiere decir que algo ya había sucedido antes. Entonces es para ir contando la historia. Y fueron felices para siempre. Para terminar, ¿verdad? Muy bien. Este era un... Para iniciar, ir contando o para terminar. Para iniciar, muy bien. Fueron felices y comieron perdices. ¿Así podemos iniciar nuestro cuento? No, ¿verdad? ¿Podemos ir contando lo que ocurre? Tampoco. Es para terminar nuestro cuento, ¿verdad? Hace mucho tiempo, para iniciar nuestra historia. Muy bien. Y así fue como, para iniciar, para ir contando o para terminar. En un lejano lugar, correspondería para iniciar, para ir contando, para terminar. Para iniciar, ¿verdad? Muy bien. ¿Descubrió que? ¿Podemos iniciar nuestro cuento con esa frase? No. ¿Podemos utilizarla para ir contando lo que ocurre? Sí, ¿verdad? ¿Podemos terminar con esa frase? No. Por fin le dijo que, en cuál correspondería de acuerdo a cómo lo hemos ido realizando. Entonces ya vimos la mayoría de ellas para que las puedas clasificar adecuadamente en donde le corresponda. Recuerda en la libretita.
Y una vez que ya las hayas clasificado, las que más te gusten para utilizar, puedes incluso agregar otras que no estén aquí. Por ejemplo, colorín colorado, este cuento se ha acabado y el que no se pare se queda pegado, ¿verdad? Aquí está una parte y nosotros conocemos otra que es un poco más larga. Entonces, si tú conoces otras para iniciar, para ir contando lo que sucede o para terminar, también las puedes agregar en tu tablita. Te pido por favor que escribas una en cada renglón, así como está aquí. Aquí en este caso, mira, utiliza 2, no hay ningún inconveniente, solamente lo único que te pido es que entre cada una de ellas dejes un renglón para que se vea mejor organizado y no se vea todo amontonado. Aquí mira, por ejemplo, dejan espacio entre cada uno, ¿ya viste? Entonces así con eso logramos que nuestro trabajo luzca mejor. Y una vez que lo tengas, eliges las que más te gusten a ti para que las utilices en tu cuento. Porque ahora sí, ya vamos a hacer nuestra primera versión, tu borrador. ¿Entendido? Recuerda que ese todavía se va a modificar. Vas a inventar tu cuento, lo vas a escribir en tu libretita, utilizando las frases que acabamos de mencionar aquí, al inicio, en tu desarrollo y al final de tu cuento. Recuerda también que vimos que en el cuento debes describir los lugares, los personajes, los objetos. ¿Te acuerdas que en la actividad anterior hiciste esa descripción? Bueno, la tienes que utilizar en tu cuento. Y recuerda que debes incluir el diálogo entre los personajes de tu cuento. Y que para indicar un diálogo de un personaje siempre debemos poner antes de que comience a hablar un guión, ¿verdad? Recuerda utilizar las comas si vas a hacer una lista, una enumeración de algo. Antes de la última palabra de tu lista, en lugar de coma, la letra I. Si vas a hacer una pregunta, signos de interrogación. Si vas a expresar una emoción, los signos de admiración. Y recuerda también que las letras, la P, la G, la J, la Y, la Q, ocupan 2 renglones, corazones. El circulito sobre la línea y el ganchito o la línea o el palito ocupa el siguiente renglón para que tu escrito se vea mucho mejor. El tamaño de la letra a medio cuadrito. No la hagas tan grande, por favor, porque entonces tu texto no luce. Recuerda, debes ya hacer tu letra más pequeña a mitad de cuadrito y 2 letras en cada cuadrito. ¿Te acuerdas que en la actividad anterior yo hice un ejemplito de los personajes, del lugar, de las características de los personajes que podía yo utilizar en mi cuento? Bueno, pues mira, te voy a dar el ejemplo de ese cuento. El tesoro. Había una vez, en un lugar lejano del reino, un señor muy pobre llamado Isaac. Era tan pobre que muchas veces se tenía que ir a la cama sin cenar. Una noche tuvo un sueño en donde una voz le dijo: ve hasta la capital del reino y busca un tesoro bajo el puente, a un lado del palacio. Se despertó y dijo: es solo un sueño, y no le puso atención. El sueño se repitió varias veces y se dijo: a lo mejor sí es cierto. Obedeció la voz de su sueño y emprendió su viaje. Atravesó bosques y montañas. Una vez que llegó a la ciudad, no se atrevió a buscar el tesoro, solo merodeaba por el puente. El capitán de los guardias le preguntó: ¿qué busca aquí? Isaac le contó de su sueño y el capitán se echó a reír y le dijo: pobre infeliz, qué pena que hayas echado a perder tus zapatos para llegar aquí solo por un sueño. Y se volvió a reír de Isaac. Si yo hiciera caso a mis sueños, iría a casa de un hombre llamado Isaac
y buscaría un tesoro debajo de su horno. Mejor regresa a tu casa. Isaac le hizo una reverencia al capitán y emprendió su camino de regreso. Una vez en su casa, excavó debajo de su horno y encontró el tesoro que le dijo el capitán. Le envió un rubí magnífico, diciéndole que era ese hombre que había encontrado merodeando por el puente y que había hecho caso al sueño que le contó. Isaac dijo: jamás volveré a pasar hambre gracias a ese sueño. Ayudó a mucha gente pobre y fue feliz por siempre. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Entonces, mis amores, aquí con este ejemplo quiero que ustedes vean que estamos usando las mayúsculas al iniciar nuestro texto. Después de cada punto, punto y seguido, mayúscula. Punto y aparte, mayúscula. En los nombres propios, que estamos utilizando también el guión cuando va a hablar un personaje. Mira, aquí está otro. Que estamos utilizando los signos de interrogación si es una pregunta, los signos de admiración cuando estamos expresando una emoción, las expresiones había una vez, colorín colorado. Entonces, corazones, es un ejemplo para que ustedes se den una idea de cómo deben estructurar su cuento. También para que vean lo que les comento, por favor, la letra, miren, a mitad de el renglón. Y les debe caber dos letritas, miren, dos letritas en un cuadrito. ¿Entendido? Las letras, la Y, la G, la P, el circulito va en la línea y el ganchito abajo. Vean, en este caso la parte de la I de arriba sobre la línea y su línea diagonal hacia abajo. No me hagan esto, por favor, porque muchos de ustedes lo continúan haciendo. La G lo escriben así, miren. Y no es correcto. La J la hacen así. No es correcto. Ya hemos platicado muchas veces de este tipo, que este tipo de letras las tenemos que corregir. La P me la escriben así. Y esta es la mayúscula. Estaría bien si fuera un nombre propio o después de un punto o al inicio de nuestra oración, de nuestro párrafo. Pero si no es ninguno de esos casos, debe de ir el círculo sobre la línea y su palito, como le dicen ustedes, hacia abajo. Entonces la P, círculo sobre la línea y el palito hacia abajo. La G, círculo sobre la línea y su ganchito hacia abajo. La J, igual. Y la Y de esta manera. Por favor, corazones, porque eso hace que sus textos luzcan más. Esto es incorrecto, mis niños. Entonces hay que ir corrigiendo este tipo de detalles. Y su letra, por favor. Entonces van a realizar su tablita con las expresiones y la primera versión de su cuento, tomando en cuenta todo lo que les acabo de mencionar. Les voy a dejar en el archivo de clase una lectura que tienen que realizar ustedes, corazones, porque es necesario que practiquemos la lectura para que tengan una mejor fluidez lectora y estas lecturitas de comprensión. En la parte de arriba les dejo las indicaciones para los adultos que están apoyando a realizar la actividad. Muchas gracias. Un besito a mis niños.